porque a ese me gustaba cómo sonaba. ¿Cuántos están ahora expectantes de lo que Dios va a hablarnos esta mañana? Hoy ha habido mucha lucha. La verdad es que en mi casa hubo mucha lucha, pero no con mi esposa, sino espiritual. No se puede, me quiero dejar yo, por favor. Inalámbrico, pero ecualizado así. Entonces, ha habido mucha lucha en la parte espiritual. Mi hijo está un poquito complicado en su sistema digestivo nuevamente, justo para amanecer hoy. Y yo ando medio parecido, con mucha náusea, mucho revoltijo. Así que le pido, hermano, que me ayude y sea indulgente conmigo. Sí, ahora yo necesito que usted diga el amén bien fuerte. Vea, ahí está, ahí le voy creyendo que es de esta casa. Así que hemos hecho todo el esfuerzo por estar en este lugar. Por ahí hemos hecho todo el esfuerzo para cantar bien. No sé si lo hemos logrado, pero hermano, esta vez se vale no escuche mi voz. Acá sí se vale, ¿no? Es para el Señor. Y mientras usted no se fija cómo canta el hermano de al lado, usted no se fija cómo canto yo, porque usted está enfocado en cómo le canta al Señor usted. Pero yo entiendo por qué ha habido mucha lucha en lo espiritual para esta mañana, y es porque de lo que quiero hablar, enseñar, impartir y ministrar es sobre los beneficios que hay en la sangre de Cristo Jesús. Hay beneficios en la sangre de Cristo. Levante su puño y diga conmigo: hay poder en la sangre de Cristo. Vamos a proclamarlo fuerte: hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De nuevo, Hebreos 9, 13 y 14, pero me gustaría que leamos donde dice cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Hoy tenemos la buena noticia que si estamos en Cristo tenemos ese beneficio de la sangre de Jesús. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que comprender como cristianos es que nosotros no hemos sido llamados a ser judíos. Quiero dejarlo bien claro eso. No hemos sido llamados a ser judíos, no hemos sido llamados a sacrificar animales, no hemos sido llamados a vestirnos como judíos ni a circuncidarnos. Eso forma parte del antiguo pacto, que según dice la carta a los hebreos, ese pacto antiguo quedó añejo, quedó viejo, quedó atrás, porque dice la Biblia claramente que se envejeció y necesitaba ser renovado por uno nuevo, con un nuevo sacerdocio, con un nuevo sistema de sacrificios. Y en el Antiguo Testamento, en el pasado, antes que Cristo se ofreciera en la cruz por los pecados de todos nosotros, la manera en que el ser humano podía estar, digamos así, en paz con Dios, si se quiere, o tranquilos, o para que los pecados no estuvieran sobre ellos, había que sacrificar animales, y una vez al año el sumo sacerdote también tenía que ofrecer sangre y ponerla sobre el arca del pacto, y ahí se veía si Dios había recibido o no ese ofrecimiento. Si no lo había recibido, el sacerdote no salía de ahí. Era tremendo. Si no era recibido el perdón, si Dios no había recibido con agrado esa ofrenda, ese sumo sacerdote por eso tenía unas campanitas en el borde de su vestido para que se dieran cuenta. Como era un tabernáculo hecho de telas, se alcanzaba a escuchar, y si ya no escuchaban las campanitas, bueno, palmó el sumo sacerdote, lo vamos a sacar. Y lo sacaban, nadie entraba, lo tenían que sacar alándolo, tirándolo de una cuerdita. Por eso es que tenemos que entender que lo voy a decir así,
tenemos que empezar a comprender la seriedad del pecado. Tenemos que empezar a entender que el pecado no son errores. No podemos ni debemos suavizar, ¿me ayudan por favor? No podemos suavizar el hecho de que por nuestros pecados Cristo tuvo que morir en la cruz. Y que por nuestros pecados en el antiguo pacto los animales tenían que derramar su sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. Y era muy fácil para el pueblo hebreo simplemente hacer de las suyas, vivir como ellos quisieran vivir, porque total luego ofrecían una palomita, un buey, un corderito, y un animal tenía que morir por ellos. Y lo que se estaba diciendo, eso era sombra de lo que habría de venir justamente en la persona de Jesucristo. Y lo que se hacía era que se ponía la mano en ese animalito, en su cabeza, diciendo: este animalito muere por mis pecados, este animalito muere por mi culpa. Sangre inocente tiene que ser derramada justamente por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras rebeliones. Por eso tenemos que recordar lo que dice Isaías 55, que Él herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas hemos sido sanados. Pero no es que Dios se olvidó, no es que a Dios le dio Alzheimer y se olvidó de los pecados de la gente. Dios tuvo que cumplir con su justicia, a Dios no le dio amnesia, Él fue satisfecho en su justicia, pero no por los animales que morían antes, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces el sistema de sacrificios anterior quedó derogado, quedó antiguo, quedó sin efecto y fue reemplazado por un nuevo sistema de sacrificio que es el sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros, como ya le dije, ya no tenemos que sacrificar vacas, las sacrificamos para comerlas y nada más, y las disfrutamos un montón, ¿verdad? Pero no las matamos para ofrecer su sangre y pedirle perdón al Señor, porque ya hubo una sangre perfecta, preciosa, la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, que quitó el pecado de la humanidad. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Ahora, este nuevo sistema de sacrificios es el del sacerdocio según el orden de Melquisedec, y el otro era levítico arónico. Ahora nosotros estamos en el sacerdocio de Cristo Jesús. Ya no buscamos animales, como ya le dije, no derramamos sangre porque la sangre perfecta de Jesús ya fue derramada y justamente por eso tenemos paz para con Dios. Ese sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, lo hacía una vez al año, pero ahora nosotros ya no tenemos que hacer eso una vez al año, porque justamente Cristo no solo fue la ofrenda, sino también, según Hebreos, es el sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, Él es el sumo sacerdote que presenta la sangre y Él también es el que puso toda la sangre, la suya. Entonces, por eso este sacrificio, por eso esta salvación es perfecta. Por eso esta salvación no te la puede robar nadie, porque depende de Cristo Jesús. La salvación depende de los méritos de Cristo. Y como Él mismo derramó su sangre y Él mismo la presentó, no hay nadie que se meta al medio. Ahora, es distinto que me puedan robar la salvación a que yo la pueda devolver o querer entregar o renunciar a ella. Eso es distinto. De lo que tenemos que cuidarnos es de eso. Por eso dice la Biblia que hay que cuidar la salvación y hay que cuidarla con temor y con temblor. Ahora, la sangre de Cristo Jesús tiene varios beneficios. Yo tengo aquí al menos unos 15, pero no voy a hablar de todos ellos. En primer lugar, para los que les gusta tomar nota, el primer beneficio que hay en la sangre de Cristo es que purifica. ¿Qué hace la sangre? Purifica. Muy bien. El cristiano, hermano, tiene que entender lo siguiente ahora. Esa palabra purifica viene de una palabra griega katarizo. No es como la palabra griega catartizo que se usa en Efesios, que habla de perfeccionar a los santos. Esta habla de limpieza.
La sangre de Cristo limpia y libera de toda mezcla. Así que vamos a leer 2 Corintios 5, 17. Hoy quiero que tengamos un lindo estudio de la sangre de Cristo antes de beberla. Yo no sé si a usted le pasará, si soy solo yo. Por ahí cuando yo le pongo nafta al auto ya siento que anda mejor. No, pero ya va a entender lo que le digo. Le cambio las gomas y siento que es más serenito el auto. Le pongo nafta, anda distinto. Le cambio el aceite, suena distinto. Bueno, por ahí pasa, quizás es psicológico, ¿verdad? Pero yo quisiera que hoy aprendamos de la sangre de Cristo para que al momento de beber de la copa digamos, ando mejor ahora. ¿Amén? Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Alguien dice amén a la palabra? Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, vamos a buscar Levítico 14, 25. Hoy lo voy a hacer leer bastante. Levítico 14, 25. Dice, luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Ahí está hablando justamente del sistema de sacrificios anterior, que ya gracias a Dios no es el nuestro. Ahora lo que va es lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces el primer beneficio que vamos a recibir hoy al beber de la copa y cuando nosotros hemos sido lavados. A ver, ¿alguien fue lavado con la sangre de Cristo? Bueno, el primer beneficio, digo yo, según este estudio, el primer beneficio que hemos recibido es que nos han purificado. Y dice que cuando nosotros estudiamos el griego es que nos limpian y nos liberan de toda mezcla. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios con seriedad y con ahínco, encontramos que Dios no se suele agradar de las mezclas. De hecho, aunque ya también ya no está para nosotros, incluso Dios no quería que su pueblo se vistiera con hilos mezclados. Hoy yo estaría en pecado si tuviera que vivir en ese tiempo, porque yo acá tengo un montón de hilos mezclados. Cuando uno ve la etiqueta de su camisa dice 90% algodón, 10% poliéster, pecador. ¿Se da cuenta? Pero ahora lo que nosotros tenemos que comprender es que eso era una sombra, una figura de lo que ahora nosotros nos tocaría vivir. Todo lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento, le voy a decir lo siguiente, anótelo, subráyelo, guárdelo en su corazón para siempre. Al Antiguo Testamento no se lo desecha, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dijo el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo dijo eso, el Nuevo Testamento no existía. ¿Se entiende o no? Entonces no podemos desechar, el viejo pacto. No podemos ya hacer eso. Lo que tenemos que hacer es ir al Antiguo Testamento, estudiarlo y sacar de ahí lo que nosotros tenemos que aplicar para nuestra vida. Bueno, entre otras cosas, lo que le acabo de decir es que no podemos vivir mezclados. Por ejemplo, dice la Biblia, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Y por eso justamente habla de las personas que quieren casarse. Dice, no se unan en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nos está diciendo, si tú eres cristiano y te casas con un no cristiano, vas a querer unir agua y aceite y no va a funcionar. No va a funcionar. No digo que no se puedan amar, se van a amar, pero van a haber líos. Va a haber inconvenientes, va a haber conflicto de intereses. Cuando nazcan tus hijos, ¿dónde los presentan? ¿A quién se los entregan? Hola. Me prometió que me iba a decir amén, ya me está faltando, mire, a su palabra. Bueno, entonces sígame acá con esto. No nos unamos en yugo desigual, y esto creo que lo podemos aplicar para muchas cosas también, pero el apóstol Pablo lo menciona para el matrimonio.
¿Por qué? Dios no quiere que nos mezclemos. Dios quiere que seamos un pueblo santo. De hecho, justamente por eso es que Él nos santifica. Él nos aparta, nos separa de entre el montón y nos hace un pueblo especial, nación santa, pueblo escogido, linaje escogido de Dios. Hermanos, tenemos una identidad hermosa, tenemos que aprender de eso y tenemos que empezar a vivir como tal. Amén. Bueno, en segundo lugar, tenemos que en la sangre de Cristo hay redención. Y ahora nosotros, cuando hablamos de redención, al menos yo voy a hablar por mí, por mucho tiempo yo decía, hasta al principio cuando yo componía canciones que estaba empezando a componer, recuerdo que yo decía, me redimiste, tu sangre me redimió, y yo no sabía ni qué era redimir. Los chicos de hoy pensarán que es un cantante cristiano de Puerto Rico. Y no, la redención, cuando uno estudia esa palabra, es una palabra griega que quiere decir liberar contra recepción de un rescate. Liberar contra recepción de un rescate. Eso significa que Dios me liberó mediante el pago de un precio de rescate. Cuando es impresionante, cuando yo leía y estudiaba esto, repasaba el mensaje, yo creo que fue el Espíritu Santo el que automáticamente puso una ilustración en mi mente, en mi imaginación. No sé si incluso habrá sido una visión, no es relevante en este momento, pero sí pude ver puntualmente cómo el diablo estaba allí viendo a la humanidad, simplemente tentándola, simplemente poniéndole así como la trabita para que el ser humano pise el palito y después el pecado haría todo su trabajo. Lo único que el diablo tenía que hacer era que nosotros pisáramos el palito y él se hace el otro y se aparta y deja que el pecado haga el resto. Es decir, que el diablo ni siquiera se embarró tanto. Hizo que nosotros nos embarráramos. Es tremendo, ¿no? Entonces, ni bien el ser humano muerde esa tentación, ¿verdad? Ese fruto, que no, por cierto no es una manzana, hermano. No dice la Biblia manzana, porque si no, manzana verde, rosada, roja, ¿cuál? No dice Biblia, no dice la Biblia una manzana, dice el fruto. Cuando el ser humano comete ese pecado, Adán y Eva, automáticamente en lo que yo estaba viendo en el espíritu pude ver cómo el diablo, necesito, Tevi, vení, porfa, rápido papá, con ganas. Ay papá, deja de toser. Mira, él pecó. Haga de cuenta que él es Adán y Eva. Él se la mandó y acá estaba el chamuco, hermano. Y esperó nomás que él fallara y enseguida lo agarró. Digo, ahora vos sos mío, vas a servir para mis propósitos. Vas a servir para mi reino. Te llevo conmigo. Tus obras, tus acciones van a servir para mi reino. Tus pasos van a ir rápido al pecado y tu mente se la va a pasar maquinando maldades y pecado todo el tiempo. Eso es lo que hizo el diablo. Imagino que el Señor lo reprenda. Amén. O está de amigo usted, hermano, ¿no? ¿Verdad? Que el Señor lo reprenda. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, viene Cristo a la tierra y Él se dio cuenta que la humanidad había caído. Se dio cuenta que la humanidad escogió el otro bando. Por eso es que éramos enemigos de Dios. Cuando ya usted lo ve gráficamente como se lo estoy haciendo ahora, vení Marco, vos también, por favor. Vos quédate allá como que sos el otro. Pero, suite. Ok, ahí. Vos andate más del lado de él. Dios creó al hombre para que estuviera cerca suyo. Pero el hombre falla y se va con aquel otro. ¿Cómo se lo tomó Dios? Se lo tomó mal. Fue una traición. Y dice la Biblia que éramos enemigos de Dios y estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el diablo se lo llevó a la humanidad y está con ella. La humanidad hoy está con Satanás, hermano. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Ahora, el Señor Jesús dice, bueno, sí, está bien, le tendieron una trampa, se fue con aquel otro, es mi enemigo, pero yo me quiero reconciliar con mi creación. Entonces Dios Padre manda a su Hijo, necesito, Diego, vení pero sin tirar ahí eso.
Eso, muy bien. Entonces el Padre viene y manda a su Hijo a morir en la cruz. Entonces ahora Cristo llega acá, ponete de frente. Y ahora todo aquel que quiere volver a Dios tiene que hacerlo por medio de ¿quién? Bueno, venite con Él. Aquí, no te separes. Menos mal que hay Santa Cena, muchachos, ¿eh? Bueno. Entonces todo aquel que quiere venir a Dios, primero tiene que renunciar al otro, que es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Tiene que renunciar al otro, renunciar a todo lo que Él le ofrece, renunciar al sistema de pensamientos, decir renuncio, rechazo, no acepto y revira contra, y después venirse con Cristo. Y Cristo lo trae al Padre. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Ok, quédense acá. Bueno, entonces, ahora vení de nuevo, Dito, y vos andás con aquel. Se llama Marcos por las dudas, ¿no? Entonces, la redención es lo que está en la sangre de Cristo Jesús. En la sangre de Cristo hay redención, es un beneficio. Entonces, Él empieza, necesito uno más, hermano Alberto, venga. Le estoy dando una clase de doctrina básica. Vaya allá y vos te puedes separar un poquitín, así. Y usted haga de Espíritu Santo. Ahí al lado, mire, el Espíritu Santo con Tevi. ¿Se da cuenta, no? Entonces Tevi está por el momento en pecado, muerto, en cualquiera. Negrucho 094, ¿verdad? Y entonces viene el Espíritu Santo y lo empieza a convenir. Y lo empieza a llamar al arrepentimiento. Abrácelo, hermano, así. Y dígale, che, vos deberías ir a la iglesia. Che, vos tenés que arrepentirte primero y ir a la iglesia a buscar del Señor, ¿eh? Dios te va a bendecir grandemente, ¿eh? Él te ama mucho. Es el Espíritu Santo. Y de repente el Espíritu Santo empieza a usar a otra gente para que le hable a Tevi, para que le escriba, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y entonces Tevi empieza a decir, bueno, che, ¿qué tengo que perder? Voy a la iglesia y punto, ¿no? Y bueno, viene Tevi, el Espíritu Santo lo trae y Cristo derrama su sangre para poderlo redimir. Hasta ahí se entiende, ¿no? Voy por partes, porque quiero que lo entienda perfectamente y quiero incluso que vea todo el panorama, que vea incluso cómo trabaja el Espíritu Santo. Ahora vayan de vuelta allá los dos, hermanos, allá con Él. El Espíritu Santo empezó a trabajar con Él, aunque Él todavía estaba con Él. Por eso hay que darle gracias al Señor, porque nos ha cuidado aun cuando no éramos suyos, pero ya teníamos propósito en Él, propósito eterno. Entonces el Espíritu Santo ya estaba ahí hablando, ministrándole, y ahora vamos a hacer de cuenta, ¿vos te podés arrodillar o romper el pantalón? Ah, ok. Bien, Él se arrodilla, se arrepiente, porque el Espíritu Santo obra en él y empieza a invocar a Jesús. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Y él empieza a invocar, está arrepentido, empieza a llorar, no sabe qué hacer, no sabe a quién acudir, pero empieza a llamar a Dios. Dios, si existís, ayúdame, Dios, escúchame, Dios, dame una señal. Y hermano, Dios tan bondadoso, yo siento su presencia. Dios tan bondadoso lo escucha y por eso envió a él, a Jesús, para que derrame su sangre en la cruz. Y ahora con esa sangre lo que Él va a hacer es, hace como que entregas tu sangre a Él. Así, ¿verdad? Eso es pagar el precio. Cristo no le entregó la sangre a Satanás, obvio, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que Él pagó el precio. Entonces, Él se sentía y era legalmente el dueño. Pero vino Cristo y dijo, yo derramé mi sangre perfecta. Ahora yo te pago el precio, deja ir a mi siervo porque instrumento escogido me es. Vamos, llévatelo. Amén. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Como quieran, baje. ¿Se da cuenta cómo es de precioso el Señor? El Señor eso hizo con su sangre, pagó el precio para que todo aquel que en Él crea sea redimido. Por lo tanto, cuando tú comprendas que por la sangre de Cristo fuiste comprado
Él pagó el precio para que ya no le pertenezcas más al reino de las tinieblas ni a Satanás. Cuando el diablo te venga a decir mentiras, tú le dices, momentito, a mí me compraron con precio de sangre. Momentito, yo ya no tengo nada con vos, porque Cristo pagó la cuenta por mí. Yo no la podía pagar, no era suficiente, mis obras buenas no eran suficientes, pero Cristo fue suficiente para liberarme y para salvarme. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en la sangre de Cristo hay redención, que significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Y el Señor, hermanos, número 3, en su sangre nos quita el pecado. Eso vamos a leerlo. Hebreos 10:4. Que también lo dijo el profeta Juan el Bautista, déjalo en pantalla, pero el profeta Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Jesús, ¿no? Acá, por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesucristo, ¿no? Jesucristo hablando con el Padre. Mira este diálogo tremendo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Porque, hermano, Jesucristo no tiene 2000 años de existencia. El Hijo de Dios es Dios, no tiene principio ni fin. De Él es quien se dice Alfa y Omega, principio y fin. Lo que le prepararon a Jesucristo, al Hijo de Dios, vamos a decirlo así, porque así se le dice teológicamente, no, a la segunda persona de la Trinidad lo que hicieron fue que le prepararon cuerpo, porque Él tenía que participar de sangre. Así dice la Biblia, Él tenía que participar de sangre, porque tenía que cumplir justamente con la justicia y la ley de Dios, con el reglamento. Entonces dice, me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Se entiende? Quítalo primero, sacrificios de animales, para establecer esto último, que yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, haga la voluntad del que me envió, morir en la cruz y derramar mi sangre. Entonces, en la sangre de Cristo hay quita de pecado. La sangre de Cristo quita el pecado. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Mire lo que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Ahora, esa palabra en el capítulo 3 y versículo 5, primera de Juan 3 y 5, capítulo 3 y versículo 5 dice, y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Alguien dice amén ahí? Ok, ahora esa palabra quitar se traduce de una palabra griego que significa levantar, significa llevar, significa tomar arriba o afuera, dándonos a entender que Cristo llevó nuestros pecados sobre su hombro y los tomó para que usted y yo ya no los anduviéramos cargando encima. Alguien tiene que decir gloria a Dios por eso. Porque Cristo quitó el pecado, significa mi sangre, no como en el antiguo pacto, mi sangre no cubre pecado. Mi sangre, dice Cristo, borra pecados.
Y lo que hago es que los tomo y los llevo sobre mí y los borro, los calcino para que ya no estén sobre ti. Por eso es que tú tienes ahora verdadera libertad para decirle no al pecado. Cuando antes no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no me dejará mentir que igual que la gente del mundo allá afuera que no tiene a Cristo, decíamos cosas como la siguiente: es que en tu religión no te dejan hacer nada y yo soy libre para hacer lo que quiera. Si no lo dijo, algún día quizás escuchó a alguien decirlo. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Ok? Y yo realmente me pregunto, cuando ya uno estudia la Biblia, verdaderamente no es cierto eso. Porque cuando uno no tiene a Cristo, uno no tiene más remedio que hacer lo que mi carne y mi naturaleza caída quiere que haga: pecar. Pero Cristo es el que con su sangre me da verdadera libertad para que yo ahora, como ya no tengo mis pecados encima mío y me liberó de una vieja manera de vivir, yo ahora pueda decidir qué quiero hacer. Entonces yo ahora tengo libertad para decir: no, yo no nací para el pecado. Pecamos, hermano. Pecamos. Sí, pecamos. ¿Fallamos todavía? Sí, todavía fallamos. Todavía se nos van algunas cositas. De vez en cuando nos bajamos de la cruz. Sí, fallamos, pero estamos camino a la perfección. Ahora, la diferencia es que yo ahora en Cristo tengo la oportunidad de arrepentirme, de cambiar de vida. Yo puedo ahora en Cristo volantear, decir: no, este camino se ve bueno, pero lleva a la muerte. Y yo no voy a la muerte porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y Él vino para deshacer las obras del diablo. Y Él vino para darme vida y vida en abundancia. Así que este camino lo dejo ahora porque la sangre de Cristo quitó mis pecados y me redimió y me ha puesto en un lugar para que yo pueda tomar buenas decisiones ahora. Buenas decisiones en Cristo, por supuesto, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la Santa Cena surte efecto cuando yo estoy en comunión. ¿Se entendió eso, verdad? Si no la agarró, si no la entendió, fue un palito. Vamos a leerlo de nuevo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Diga conmigo: comunión unos con otros. Bueno, y ahí mire, diciendo hay una consecuencia de estar en luz. En primer lugar, estoy en comunión con mis hermanos. Y la consecuencia es que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Pero la sangre de Cristo no limpia cuando no estamos en luz ni en comunión. Se puso serio. Ya no me dijo amén, mejor tosen en vez de decir amén, hermano. Qué bárbaro. Tenemos que ir mejorando esa parte de la comunión. Tenemos que mejorar esa parte. Hay congregaciones, cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la iglesia estaba fundamentada en 4 patas. Era la predicación, la enseñanza, la oración, el partimiento del pan, entre ellas la Santa Cena, y la comunión entre hermanos. Hay iglesias que tienen mucha enseñanza y poca comunión con los hermanos. Otros que tienen mucha oración y nada de enseñanza. Otros que son un club social y no tienen las otras. Solo comunión, pero sin palabras, sin oración, sin nada. Y tenemos que entender que para ser una iglesia bíblica tenemos que tener las 4 patas, no solo 1, ni 2, ni 3, las 4. Si nosotros queremos ser la iglesia como la del principio de los tiempos, tenemos que esforzarnos un poquito en sojuzgar nuestros gustos personales e ir en pos de la unidad, ir en pos de la comunión,
ir en pos, hermanos, de decir, no tengo ganas de ver a nadie, pero miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque prepárese que acaba un bombazo. Prepárese, de verdad. Pero con amor. Si le sonrío no se enoja, ¿verdad? Bueno. ¿De qué te sirve como evangélico creer en la doctrina de Lutero, no adorar ídolos, como lo hacen otras religiones? ¿De qué te sirve, de qué nos sirve creernos que estamos en la verdad, pero luego no estoy en comunión con el cuerpo de Cristo? Y sí hago como la religión tradicional de que no tengo comunión con nadie, pero a esto sí vengo por religiosidad. La gente allá afuera, en la religión tradicional que hemos heredado la mayoría, yo no, pero la mayoría heredó de sus padres, es una tradición religiosa, la gente va y punto, y ¿qué? Se acabó, termina, me voy, chao. Y quieren participar del cuerpo y de la sangre sin ni siquiera estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo en sí, hermano, no solo son el pan y el vino, son nuestros hermanos. Hermano, el que tiene a su lado, atrás, adelante, forma parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y no podemos pretender venir, comer del pan, de la copa, y en 3 meses no te he visto, hermano. Hola. 2 meses, una semana entera, y fulano está, no sé. ¿Será que solo la hermana se fue en el rapto y todos nosotros nos hemos quedado? Te llegas a preguntar un poquito, ¿no? Porque no, pero hermano, no es correcto eso. Tenemos que ya entender como Iglesia de Cristo que el carácter cortado no va más en Cristo. ¿Se entiende eso, no? Ese carácter cortado no va más. No, usted debe renunciar a la paternidad espiritual de el apóstol Shrek. Se lo digo así para que se ría, porque está muy serio, hermano. Pero hay gente que es como Shrek. ¿Cuántos vieron esa película? Ay, a mí hábleme de cosas más profundas. Ya va, ahí va. Mire que Shrek, cuando le llegó el burrito, ¿qué le decía? Andate, fuera, no te quiero. Y lo rechazaba, porque él decía, es mi pantano. Y él ponía límites para que nadie se le acercara, hermano. Hay un montón de evangélicos así. ¿Entendió lo profundo ahora, no? Hay un montón de evangélicos que son así, que ponen un montón de vallados alrededor porque no quieren tener comunión con nadie. Creen que por conocer teología correcta están en la verdad, y estar en la verdad es andar en luz. Estar en luz es tener comunión unos con otros, y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estar en la verdad es estar en la luz, y estar en la luz es estar en comunión con nuestros hermanos. Tenemos que poner un poquito más de énfasis ahí. Amén. Un poquito más, no sé si de énfasis, porque lo hago mucho. Creo que lo que nos corresponde es hacer un poquito más de esfuerzo intencional en cambiar eso. Hebreos 9:14, punto número 5, limpia la conciencia. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Y esa palabra conciencia a mí me llama la atención porque mire lo que dice esa palabra conciencia, es facultad mediante la cual se llega a saber la voluntad de Dios. Interesante, porque es en la conciencia donde yo llego a saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, renueven el espíritu de su entendimiento para que puedan entender, comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, me están diciendo,
cambia de conciencia. Porque si no cambias tu conciencia, no vas a entender la voluntad de Dios. Ahora me va a entender un poquito más. Solo en este punto yo me podría detener y hacer todo un estudio, pero sígame acá. ¿Está conmigo? La conciencia, hermanos, es aquel proceso de pensamiento, escuche, es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Alaba lo bueno o condena lo malo. Y entonces es esa conciencia la que a mí me impulsa a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Pero si nuestra conciencia está corrupta y manchada, por eso es que la Biblia dice que a lo malo le dicen y le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Isaías, no me acuerdo qué capítulo es, creo que es el 55, que dice, mis pensamientos no, si es el 55, ok. Isaías 55, 8 me parece que es. Vamos a buscarlo. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, lo que está diciendo Dios acá. Mi vara moral y de justicia no es como la de ustedes, los seres humanos. Ustedes, escúcheme, voy a hablar como profetizando, como hablando de parte de Dios. Ustedes, los seres humanos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Tienen su propio sistema de justicia, pero mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. A lo que ustedes le llaman más o menos bueno, yo le llamo pecado. Y a lo que ustedes le dicen, no está tan mal, yo le sigo llamando pecado. Y me ofende. Y esa es la razón por la cual eras pertenencia de Satanás. ¿Ya te olvidaste? Dice el Señor. Esa es la razón. Por el pecado es que nosotros le pertenecíamos al diablo. Por el pecado es que nosotros nos alejamos de Dios y fuimos destituidos de su gloria. Por el pecado, hermano, fue que todo esto se arruinó. La creación cayó bajo maldición por una palabra, pecado. Pero por una palabra, un nombre propio, Cristo. Ahí está la solución, en la sangre de Cristo. En el primer Adán todos mueren, pero en el postrer Adán, en Cristo, todos seremos vivificados, dice la Escritura. Pero de vuelta al tema de la conciencia, el problema es que hay cristianos que su escala moral está corrupta. Hay cristianos que no ven malas algunas cosas que vos decís, mamita querida, si así está la iglesia que debería ser sal, y no habla la Biblia de ser sal para darle sabor, hermano. Porque si no vamos a empezar a tocar merengue acá para darle sabor a la vida. No está la iglesia para eso. La iglesia está para preservar moralmente al mundo. Es la iglesia la escala, la vara moral para este mundo corrupto y en pecado. Pero hermano, nosotros nos hacemos los de los panes. No se entiende esa expresión, ¿no? ¿O sí? Nosotros los cristianos a veces nos hacemos los de el ojo pacho. Ando diciendo todas las expresiones del Salvador. Nos hacemos los desentendidos. Nos hacemos como que no vemos algunas cosas. Dejamos pasar algunas cosas que Dios no las dejaría pasar. Silencio en la iglesia de Cristo Judache. Bueno. Dejamos pasar machismos en nuestros hogares. Dejamos pasar faltas de respeto. Dejamos pasar, hermano, a veces creemos que evadir impuestos está bien. Vivimos en el país de los vivos. Creemos que un gol con la mano es digno de admiración. Creemos que vivir y cobrar sin trabajar está bien. Creemos, hermano, que el maltrato animal es un escándalo, pero matar niños en el vientre no. ¿Usted se da cuenta que estamos mal como seres humanos? Mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. Ni sus caminos son mis caminos.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros, hermano, tenemos que empezar a observarnos un poquito más por dentro. Por favor, se lo pido que me preste atención con esto. Porque nosotros hemos caído, nosotros me refiero a toda la iglesia de Cristo, y no sé si está bien generalizar, pero en la cuestión evangélica se ha creído que con tal de que yo venga, hable lenguas acá, no importa cómo yo sea en casa. Y eso es falso. Falso. Yo, ¿sabe qué? Hasta me animaría a decirle que importa más cómo somos como personas que cómo cantamos. A Dios le importa más que seamos justos que seamos buenos cantantes. Y tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cosas que hemos heredado de nuestros padres, cosas que hemos creído correctas y que nos hemos mentido nosotros mismos de que están bien delante de Dios, y es mentira, no está bien delante de Dios. Yo le conté como una vez, y le hablo así, hermano, porque no están aquí y ya pasó hace tiempo. Yo confronté a un muchacho porque su cónyuge nos decía que tenía miedo por la violencia, y lo confronté. Le dije, mira muchacho, ¿vos sos violento, sí o no? No, me dijo. Me dijo, solo expreso mi enojo. Entonces fíjese cómo en la escala de sus valores, su vara moral era no ser violento. Le cambias la forma de llamarle y ya no es pecado, es expreso de enojo. Tómate un expreso de café, hermano. Pero como ahora no le llaman aborto, le dicen interrupción voluntaria del embarazo. Y no es interrupción. ¿Ahí tenemos un interruptor o no? ¿No? ¿Ahí? Ese es un interruptor. Bájalo, se apaga la luz. Cuando yo quiera, lo vuelvo a prender. Eso no se puede con el aborto. La vida se quita, pero no se devuelve. Eso es un asesinato. Ahora, me llamó la atención porque él me dijo, no, yo antes sí, pero ya me calmé. Y hermano, a los 3 días cayó preso por violencia, porque los vecinos denunciaron. Entonces yo digo, no se dio cuenta que él, según su escala de valores, él ya estaba bien. Él ya se había calmado, claro, no le estaba apuntando con un arma, no le disparó en la cabeza, entonces ya se había calmado, él ya estaba bien. Él era Greenpeace ahora. Pero en su escala moral estaba mal. Y le estaba llamando bueno a algo que Dios no le había llamado ya producto terminado. Esa área en su vida no había sido completada. Esa área en su vida no había sido perfeccionada, no había sido rendida verdaderamente. ¿Está conmigo la iglesia? Yo le pongo este ejemplo para que todos de ahora en más empecemos a ver en nuestra vida. Porque uno llega a esos puntos simplemente dejando pasar el enojo, dejando que el día se termine sin ponerme a cuentas. Y dice la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. Antes que se termine el día, resuelve el conflicto que tienes con esa persona. Máxime si es tu cónyuge o tu familiar. Resuélvelo. Tú no sabes, mira hermano, yo no estoy profetizando, pero tú no sabes si sales de tu trabajo y ya no vuelves. Y te vas a ir peleado así. Te vas a ir peleado así. Le estoy diciendo esto porque justo eso pensé yo hoy esta mañana. Yo me iba de mi casa esta mañana para venir a este lugar a ministrar al Señor y a ustedes. Y pensé, voy a ir a saludar de nuevo a mi hijo y a mi esposa. ¿Por qué? No sé, no estoy declarando ninguna calamidad, reprendo en el nombre de Jesús. Pero en sus manos están nuestros tiempos. El mañana no nos pertenece. Dios sabe cuándo nos tocará irnos. Y tenemos que, hermano, como dice la palabra, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos. Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie
ver al Señor. Pero la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. ¿Alguien aquí quiere que Dios le limpie su conciencia? Me llama la atención porque esa conciencia es el lugar donde yo tomo la decisión de que Dios gobierne mi vida. Eso está en mi alma. En donde yo tomo mis decisiones está en el alma. Donde yo decido qué es bueno y qué es malo, según mi criterio, según mi conciencia, según mi escala de valores, está ahí. Y la sangre de Cristo limpia esa conciencia. La sangre de Cristo limpia esa parte de nuestra alma para que empecemos a pensar como conviene. Para que ya no digamos así, solo expreso mi enojo. No nos justifiquemos. Reconozcamos si estamos haciendo mal delante de Dios. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te limpien tus pecados. Si es así, con gusto me tiro a la pileta, sin pensarlo. Si me van ayudando los músicos, miren, me voy a detener acá. Necesitamos que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia. Lo necesitamos. Por algo yo siento que el Señor nos hizo detenernos en este punto. Porque me preparé para dar los 15. Pero sentí que el Señor me dijo, acá frena. Y vamos a frenar. Señor, limpia nuestra conciencia de obras muertas. Quiero que gobiernes mi vida. Quiero, mi Dios, que mi vida entera, ¿vos te sabés ese himno? Que mi vida entera esté consagrada a ti. ¿No? Lávame en tu sangre, ¿no te la sabes? El rey de los himnos no se sabía ese himno. A ver, ¿te la sabes? Cántala conmigo. El coro nomás. ¿El coro? Ahí tocamos algo. Toca, Padre. Limpiale la conciencia a este pedal. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Rindo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Una vez más, lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Pongámonos de pie hoy esta mañana. Gracias, amado Dios. Le voy a pedir a las hermanitas que habíamos delegado para repartir los elementos de la cena, si lo pueden ir haciendo ya ahora mientras cantamos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, quien murió en esa cruz por salvar al más vil. Ese soy yo, Señor, gracias. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
me dará, aunque el mundo desprecie, y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma. Gracias, Cristo, la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria. Y algún día, en vez de una cruz, sí, Señor, mi corona Jesús me dará. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo mi vida, Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Oh, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Tráele tu vida al Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Limpia nuestras conciencias, Señor. Limpia nuestro corazón. Queremos no solamente gozar de los beneficios que ya nos diste, Señor, como el purificarnos y redimirnos y quitar nuestros pecados. Queremos también que limpies nuestra vida de todo pecado presente. Limpia nuestra vida de todo pecado que estemos practicando, Señor. Por favor, este es el momento en el que yo me arrepiento delante de ti. Me arrepiento, Señor, de ser como soy. Me arrepiento de pecar, de fallarte.
límpiame con tu sangre de este pecado, Señor. En el nombre de Jesús, llévatelo afuera de mi vida. Hoy lo pongo en tu presencia, lo confieso y me aparto de él. Pero Señor, limpia mi conciencia, limpia ese lugar de mi alma donde tomo decisiones. Me doy cuenta que me he corrompido y he vivido hasta el día de hoy según mi justicia, pero ahora con tu sangre tú vas a lavarme de esa conciencia sucia y vas a darme una conciencia lavada y regida por tu sangre y tu palabra, por tu propia justicia. Ya no quiero llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno llamarle malo. Ya no quiero regir mi vida según mi propia justicia. Ya no quiero, Señor, vivir de esa manera, porque he tomado muy malas decisiones de esta manera. Pero ahora te entrego mi voluntad, Señor. Te entrego mi voluntad. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Con tu corazón vamos a decirle al Señor: limpia mi vida con tu sangre, Señor. Quiero que limpies mi conciencia. Quiero que mi escala de valores sea como la tuya. Porque yo ahora entiendo que mi forma de pensar no es como tú piensas, Señor. Pero tú me has dado la mente de Cristo y así quiero pensar. Quiero pensar con la mente cabal de Cristo Jesús. Quiero ser renovado en el espíritu de mi entendimiento. Quiero ser transformado mediante la renovación de mi mente. Que venga espíritu de arrepentimiento a todos nosotros en este lugar. Sí, Señor. Sí, Señor. Voy a decir algo acá, présteme atención, con sus ojitos cerrados nada más. Hay cosas que no me dejen de tocar. Hay cosas que no han cambiado en tu familia porque no han estado algunos dispuestos a entregarle su conciencia al Señor. Hay matrimonios que serán transformados cuando esta conciencia de la que estoy hablando ahora sea lavada con la sangre de Cristo. Hay familias que serán restauradas. Incluso me atrevo a decir, me parece a mí del Espíritu lo que voy a decir ahora. Cuerpos serán sanados cuando conciencias sean limpiadas. Enfermedades serán echadas fuera, serán sanadas solamente por la acción de limpieza de la sangre en esa conciencia que hoy está sucia. Porque te purificaron a ti y a mí de nuestros pecados, pero ahora tenemos que, por la palabra y el Espíritu y la Santa Cena, pedirle a Cristo que empiece a limpiar nuestra conciencia. Ciertamente hay gente que va a prosperar cuando su conciencia cambie respecto al trabajo. Hay gente que va a prosperar cuando su conciencia cambie respecto a la queja y la gratitud. Hay una escala de valores, dice el Señor, que tiene que ser transformada en nuestra mente. Y hoy le vamos a entregar por la fe, como un acto profético, te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos y estoy dispuesto a que me digas que algo está mal en mí. A pesar de que yo lo vea bueno o no lo vea tan malo, estoy dispuesto a que al menos me lo digas. Y yo también quiero entregártelo. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias por entregarte en la cruz. Fuiste molido, partido por nuestras rebeliones y por tus llagas hemos sido sanados. Comamos del pan. Limpia nuestra mente.
poder en la sangre de Cristo Jesús. Esta copa, dijo el Señor, es el nuevo pacto en mi sangre. Mire con los ojos de la fe, mire esa copa que usted tiene en su mano y dígale gracias. Porque como la vid es triturada y su fruto es triturado para darnos esta bebida, Señor, del mismo modo tú fuiste triturado para darnos tu sangre. Hay poder en tu sangre, Señor. Y hoy yo quiero que tengas la fe. Me voy a tomar el tiempo que necesite porque hoy quiero que esta Santa Cena seamos transformados. Yo quiero que tengamos fe hoy mañana, fe, pero fe. Quiero desafiar tu fe para que con esta copa hoy, al salir de este lugar, ni bien la tomes, el Espíritu Santo haga un cambio de mente en ti. Ni bien tomemos de la copa, empiece a brotar de nosotros esa novedad de vida que Cristo nos ha prometido. Que salgamos de este lugar transformados, expectantes a vivir una nueva vida, la nueva vida en Cristo que Él nos prometió. Pero que con esta copa, al tomarla, yo creo que me estoy tomando la vida de Cristo. Me estoy tomando su genética. Me estoy tomando el nuevo pacto porque está en mí y yo en Él. Esta sangre preciosa que me dio paz para con Dios, esta sangre preciosa que me limpia de mis pecados, que los quita, los borra, me redime, pero que también me da una nueva escala de valores y una nueva mentalidad. Gracias, Cristo, por derramar tu sangre en la cruz. Gracias, Cristo. Dígalo conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Has quitado mis pecados y ahora limpias mi conciencia de obras muertas. Tomemos de la copa en fe. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Deja que la sangre de Cristo haga efecto en tu vida ahora. Rocíate con la sangre de Cristo. Clama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te limpia, te redime, quita tus pecados de encima. Otra vez cántale gracias. La sangre de Cristo te llama al arrepentimiento. La sangre de Cristo te limpia, te guarda, te protege, te hace nueva persona. Una última vez declaremos gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.